Buenas tardes. Hoy es día miércoles 11 de Tamuz 5773 de junio 19 de junio del 13. El tema que vamos a tratar hoy son las fechas que se aproximan relacionado con la perashá que se va a leer el próximo Shabbat. Vamos a ver una fusión entre dos temas aparentemente independientes y buscaremos la relación Bezrat Hashem. Las fechas que se aproximan, me refiero a dos cosas: una, la fecha hebrea, y dos, la época vacacional. Vamos a encontrar relación la fecha hebrea con la fecha vacacional y con lo que vamos a leer en la perashá de la próxima semana. El martes próximo es Shiva Sar de Tamuz, 17 de Tamuz. Empiezan las 3 semanas de luto del pueblo de Israel, de la destrucción del Bet HaMikdash. 3 semanas que no se hacen casamientos, 3 semanas que si toca un Brit Milá no se puede poner música, 3 semanas tristes del pueblo de Israel, 3 semanas que la suerte del pueblo de Israel está frágil, a tal grado que está escrito en Shulchan Aruch que hay que tener cuidado de no golpear a los niños en esas 3 semanas. Incluso a veces cuando hay que pegarle a un niño para educarlo, pero en esas 3 semanas no. ¿Por qué? Porque un golpe puede ser fatal. Está tan frágil la suerte del pueblo de Israel que es peligroso pegarle a un niño a partir del próximo martes. Nada más les quiero pedir por favor que no le cuenten esto a los niños, que no escuchen esto porque se van a aprovechar. Bueno, si no me puedes pegar, dijo el jajam, estas 3 semanas. Pero a los papás les digo, a la mamá que a los papás, y que sepamos que el Yetzer Hara, el Satán, hace que los niños se porten mal en esas 3 semanas. Aparte porque están de vacaciones, están todo el día en la casa, están todo el día con los papás. Aparte por ser que hay una fragilidad en el pueblo de Israel en esos días, y el golpear a un niño puede ser grave, el Yetzer Hara hace que pongan en prueba a los papás, a la mamá, que los niños se porten mal. Yo digo para que estén preparadas, no para asustarlas, que estén preparadas. Si van a ver el próximo martes o miércoles un cambio en las travesuras de los niños, acuérdense de esta clase. Acuérdense que es algo programado por el Satán para que la mamá se altere y lo golpea al niño, y puede ser fatal. A tal grado también que estudiamos un Midrash que fue escrito hace 2000 años del tiempo del Talmud, que dice que un jajam le advertía a los morim de la escuela que se cuiden de no castigar a los niños físicamente. Hoy día nos acostumbra tanto, y no voy a entrar mucho en detalle, es otra conferencia porque hoy en día nos acostumbra, pero en los tiempos de antes era muy, muy común. Hace 2 semanas que estuve en Argentina, fui a buscar a mi papá al hogar para sacarlo a decir tefilá, al asilo, para sacarlo a decir tefilá Shachrit, y paramos un taxi en la calle, un taxista de 60 y pico de años aproximadamente. Después de 2 cuadras de llevarnos el taxi me dice: no hablen en hebreo porque yo entiendo hebreo. El taxista dice: no hablen en hebreo porque yo entiendo hebreo. Y nos confesó, nos dijo que él vivió en Israel 4 o 5 años, que él es judío ashkenazí, están alejados de la comunidad donde vive la comunidad, viven en un lugar lejos donde no hay comunidad, pero que él sí se acuerda que su papá de chiquito lo mandó al Heider. Como dijo ayer Shimon Pérez, si vieron el cumpleaños de Shimon Pérez es el presidente del Estado de Israel, no el primer ministro, el presidente, y es de los fundadores, es el político más anciano que tiene la política israelí, de los fundadores del movimiento sionista del Estado de Israel, alumno de Ben Gurión,
Shimon Peres ayer cumplió 90 años y le hicieron una fiesta muy grande en los edificios que se llaman Binyanei Haumá en Jerusalén, frente a la Tajana Merkazit. Vinieron representantes políticos de todo el mundo, vino una cantante paisana, ¿cómo se llama? ¿Bárbara qué? Algo así, no sé, sí. Lo vi en las noticias, no, entonces que se llama Bárbara, no sé, es judía, ¿no? Sí. Bueno, vino y le cantó algo, no sé, bueno, dice que emocionó a todo el público, no sé justo qué le cantó. Pero para mí lo más impresionante del discurso de Shimon Peres fue que él dijo lo más, bueno, contó su historia, contó dónde nació, contó todo. De lo más bonito que me queda de recuerdo de mi vida es que mi abuelito se llamaba Yehuda Meltzer. Cuando yo tenía 8 años me enseñó Gemara. Así lo dijo en público ante miles de personas. Dice, lo más bonito, no dijo la guerra de la liberación de Israel, la guerra de la independencia, la guerra de los 6 días, dijo, hemos pasado muchas guerras, dijo, contó, pero dijo, lo más impresionante que tengo grabado en mi memoria es que mi abuelito, cuando yo tenía 8 años, me enseñó Gemara. Y la verdad es Kiddush Hashem, porque él es un político no religioso. Pero para que veamos lo que es la influencia, lo que es la enseñanza. Entonces le estaba contando de que este taxista también se veía muy alejado de la religión. En Argentina, el que nos llevó, sabía hebreo porque vivió 4 o 5 años en un kibutz en Israel, kibutz Shomer HaTzair, y luego se regresó a Argentina. Dice, no hablen hebreo porque yo hablo hebreo. Dice, al contrario, vamos a hablar hebreo los 3 juntos, ¿sí? Estaba mi papá y él. Entonces le conté que mi papá fue moré 52 años, desde los 18 años enseñó a niños. Y él me dice, sí, yo también de chiquito iba al Heider. Mi papá me llevaba al Heider, donde el moré nos enseñaba con la regla. La regla, ¿qué es la regla? Era la fórmula de enseñar en el tiempo de antes, era normal, era la norma. Y hay que analizar por qué ha cambiado, ¿no? Porque es la norma de 3000 años. También en Jalab mi abuelito enseñaba con la regla, y todos los que te cuentan, pregúntales, ¿cómo? Si hacías algo, te ponías el dedo así y te pegaban en el dedo. Era lo más común. ¿Por qué ha cambiado el sistema? Y hoy en día todos los jajamín del mundo coinciden que no se debe de educar ni con la regla ni con el palo. Eso es para otra conferencia. El que quiere lo puede escuchar, ¿sí? Lo puede escuchar en una conferencia que dimos hace 3 años, que está relacionado con el tema de que Moshe le pegó a la piedra. Que Hashem le dijo que tienes que hablar a la piedra, y Moshe le pegó a la piedra, y por eso perdió el derecho a entrar a Eretz Israel. Y el mensaje en breve fue ahí, en esa conferencia que lo hablamos muy amplio, pero en breve el mensaje fue que durante todo el tiempo que el pueblo de Israel está en Galut, el sistema es con regla. Porque Moshe Rabbeinu le había pegado a la piedra hace 40 años, cuando la primera vez que faltó agua, Hashem le dijo, pégale a la piedra, y le pegó, y era la orden pegar, porque ahora cambió, porque cuando estaban previos a entrar a Eretz Israel, es otro tipo de educación. Cuando el pueblo de Israel está pronto a llegar al Mashiach, cambia el sistema pedagógico. No puedes educarte. Parecería que parte del Galut, parte del exilio del pueblo de Israel, es que la educación viene forzada, viene con miedo, viene con amenaza. Pero cuando ya van a entrar a la tierra de Israel, que estaba Moshe Rabbeinu a punto de entrar, Hashem le dijo, ahora le hablas a la piedra, para que el pueblo sepa que empieza un sistema educativo nuevo. A partir de ahora ya no se golpea, se enseña hablando y cantando. Y Moshe Rabbeinu, cuando vio que el pueblo estaba manifestando, no se aguantó y siguió la línea antigua, agarró y le pegó a la piedra. Dijo Hashem, le pegaste, no puedes entrar a la tierra. Va a tener que entrar otro líder que sepa educar cantando y hablando. Porque entrando a Israel, pues dice el Rabino Malek, es una explicación personal. 2000 años tenemos en el Galut educando con regla y con palos, y nadie criticaba y nadie censuraba, era el sistema y no había otro sistema. Pero como ahora estamos prontos al Mashiach y muy prontos, se necesita un sistema educativo nuevo de hablarle a la piedra y no pegarle a la piedra. Por eso cambió. Entonces este taxista me dijo que se acuerda que su papá de chiquito que lo llevaba, lo mandaba al Heider, y que en el Heider
le enseñaban con la regla. ¿Por qué digo esto? Para que entendamos lo que dice el Shulchan Aruch, que los morim que enseñan que tengan cuidado de no pegarle a los niños en estas 3 semanas. Entonces el Midrash hace 2000 años trae que un jajam, no me acuerdo ahora su nombre, advertía iba a las escuelas, advertía, bueno, por favor, a partir del próximo martes, prohibido castigar a los niños porque es peligroso, pues son 3 semanas frágiles. Había otro jajam que dijo no, están tan acostumbrados los maestros a la regla que si el niño se porta mal le dan, que no puedes tú decir ahora estas 3 semanas no. La única fórmula es cerrar la escuela, y cerraban las escuelas en Shiva Sabetamuz, exactamente las vacas de la Yeshiva que te Torah, último día de clase el próximo lunes. No lo hacen por eso, ellos lo hacen por julio y agosto. Nadie sabe por qué hay vacaciones. Ellos piensan que es por julio y agosto, pero en realidad el origen de que los niños y las escuelas cerraban en las 3 semanas era porque los morim estaban tan habituados a golpear a los niños en el sistema educativo, y era tan peligroso un golpe estas 3 semanas que no podían confiar. Si ni el Moshe Rabbeinu se pudo contener de no pegarle a la piedra, pues no podían confiar en el Moré que va a acatar la nueva orden que estas 3 semanas no se pega. Entonces por eso preferían mandar a los niños a la casa. Pero ahora había que darle la orden a la mamá, que la mamá no le pegue a los niños. ¿Están escuchando? Entonces a partir del próximo lunes en la noche, que es Shivat Sabetamuz, el martes es el ayuno, pero las 3 semanas de luto ya empiezan el lunes en la noche. Si hay una boda no se puede hacer el lunes en la noche, ya empiezan las 3 semanas. Son 3 semanas frágiles para el pueblo de Israel y tenemos que estar conscientes de eso en muchos aspectos. En el aspecto que dijimos de golpear a los niños y en el aspecto de evitar situaciones de peligro. Evitar situaciones de peligro, evitar lugares solitarios. Evitar lugares solitarios. Dice también el Shulchan Aruch que la persona debe de cuidarse en esas 3 semanas de no caminar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, no caminar por lugares solitarios o carreteras, lugares solitarios, estando solo, y cuidarse de no caminar entre el sol y la sombra. Vieron que hay lugares que está la sombra y está el sol, pues o estás en el sol o estás en la sombra. Pues si caminas entre el sol, un pie en el sol y un pie en la sombra, es peligroso porque hay no voy a decir el nombre, uno de los que no se dicen de noche, todavía no es de noche, puedo decir, hay un duende que se llama Keter Meriri, así se llama ese duende, está escrito en la Torah, en la Perashá Ha'azinu, y el Keter Meriri está en el salmo de protección que decimos Yoshev Beseter, lo dicen antes de dormir, se lo tira mi pajat laila, no temas de un miedo nocturno, mi Keter Yashud Tzaoraim, del Keter que ataca al mediodía. Y si el Keter Meriri, su fuerza es en las horas como les dije antes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, las horas que hay sol, y dice la Gemara, ¿cuándo? En las 3 semanas, de Shivat Sabetamuz a Tisha B'Av, tiene fuerza ese duende. ¿Y dónde está su fuerza? Entre el sol y la sombra, porque él agarra el sol y como que uno está evadiendo su territorio. No entiendo bien por qué en esta posición, son cosas que fuera de nuestro alcance. De todos modos, no traigo esto ni para asustarlos, ni para, es decir, solamente para que sepamos la fragilidad que tienen el calendario hebreo en estas fechas. A partir de Shivat Sabetamuz, son 3 semanas que estamos frágiles, sabir, fácil. Entonces hay que tener cuidado de no hacer nada peligroso. En el caso de la pedagogía, de la educación, cuidarse de no golpear a los niños, por supuesto no golpearlos enojados, pero aunque uno no esté enojado, si uno quiere golpearlo para educar, tampoco que lo haga en estos días porque es peligroso. ¿Pueden nadar? ¿Nadar? Evitar situaciones de peligro. Es un tema que no puedo definirlo con exactitud, natación, porque no está escrito en ninguna parte que no naden, ¿sí? Pero la alberca tiene algún cierto peligro, ¿sí? Y si es playa, más peligro, ¿sí? Entonces, lo que yo recomiendo a aquellos que no pueden abstenerse totalmente de natación o de playa porque están así las vacaciones programadas y lamentablemente no podemos tener a los niños encerrados todo el día, hay situaciones difíciles, lo que recomiendo es limitación.
Si la mamá le dice al hijo, vamos a ir a Cuernavaca, pero vas a nadar solamente 1 hora al día en estas 3 semanas, eso mismo hace que Hashem cree una protección adicional. El hecho de que le estás absteniendo y reduciendo el horario de natación, eso mismo crea una capa protectora. ¿Está bien? Entonces es un consejo que doy a aquellos. Yo en lo personal trato de que mis hijos no naden en las 3 semanas, solamente si es natación educativa, por ejemplo con profesores o sí. Pero natación de placer trato de evitarla en las 3 semanas. Pero nuevamente les digo, si en algún caso me veo presionado que están con los amigos, están todos nadando, entonces les digo, bueno, en vez de 1 hora vas a nadar media hora. Y con eso te damos la protección. Una preguntita. Sí. Si hay un Brit Milá y eso porque se tiene que ver, ¿sí puede oír música? No, Brit Milá no. Se hace fiesta pero sin música, sin orquesta. Sin orquesta y sin disco, sin CD, sin disc jockey, sin nada. ¿Como si fuera qué? Homer, claro, más grave que Homer. Es más grave. Las 3 semanas de Bet HaMikdash es más grave que Homer. Cortar el cabello hay que evitar esas 3 semanas. Peluquería hay que ir antes. Sí, también. ¿Cómo? Las mujeres cortar el cabello, los hombres es más problema la barba. El tema de la barba, les vuelvo a repetir, no es muy estricto. Es decir, el que no puede, el que tiene una situación, o si como dice, si hay un Brit Milá y tiene que el papá del niño ir a rasurarse, a cortarse a la peluquería, si está permitido, y por alguna otra circunstancia así, se recrudece más la restricción cuando llega Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av va a ser de este lunes que viene en 14 días. A partir de este lunes, de Rosh Chodesh Av es más grave todavía, ahí sí hay que evitar mucho más. ¿Sí? La idea es saber que son 3 semanas frágiles, cuidarse del tema de castigar a los niños, cuidarse del tema de lugares solitarios, especialmente entre 9 de la mañana y 2 de la tarde, por este duende que se llama Keter Mediri, en lugares y siempre acompañado, y en términos generales evitar situaciones de riesgo, de peligro, incluso cuando van a ferias, tratar de que los niños no acudan a juegos peligrosos, que jueguen, pero no juegos que son de aventarse de 30 metros, de 60 metros, cosas que la persona necesita una protección adicional, y en estos días no tenemos derecho tanto a pedir esa protección adicional. Y si por alguna razón la persona va a viajar, va a salir a carretera, va a tomar un avión en esas 3 semanas, que haga más protección que siempre, que desde de acá antes, que suba el Sefer, que ponga un día de estudio, que haga algo que no lo haría normalmente, que diga, me estoy protegiendo, una protección adicional a todos los viajes, porque sé que esas 3 semanas son más peligrosas. ¿Qué sucedió el día del Shivat Sabetamos del próximo martes, a partir de las 6 de la mañana, 10 para las 6, está prohibido comer hasta que oscurece? Es uno de los ayunos más largos, es más largo que Kippur, nada más que se puede cenar y se puede desayunar, pero el ayuno acaba más tarde que Kippur porque es el día más largo del año. Estamos hablando en la semana que el sol oscurece lo más tarde que existe. Si el Shabbat más largo, si todo más largo. Entonces desde las 10 para las 6 de la mañana, 10 para las 6 de la mañana empieza el ayuno hasta que oscurece, que es más o menos a la hora que sale Shabbat, hasta la hora que se hace Ardalá, más o menos a las 9. Si uno está demasiado hambriento podría 20 para las 9 también cortar el ayuno, pero de preferencia a la hora de que sale Shabbat, de la Ardalá, que está en los calendarios. Es un ayuno obligatorio, hombres, mujeres y niños mayores de Bar Mitzvah y niñas mayores de Bat Mitzvah. Mujeres embarazadas o que están en la lactancia deben de consultar con el Rab a ver en qué casos sí se puede cortar el ayuno y en qué casos no. Este ayuno es obligatorio, pero tenemos que saber cuando hacemos un ayuno, o incluso aquellas personas que por motivos de salud no van a poder ayunar, está escrito que lo yanegu et atzmam, que no coman comidas placenteras, coman comidas nutritivas necesarias, no dulces, no chocolates, no postres, no helados, incluso carne y pollo dentro, si puede uno comer pescado o comer lácteo, en caso de que por motivos de salud no va a ayunar, pero que no coma alimentos de festivos, que coma alimentos más tristes, ¿sí? Shabbat normal. Shabbat no hay nada, no hay ningún cambio, ¿sí? Entonces lo importante es cuando es un día de ayuno
los días de ayuno no, la palabra tzom, en hebreo tzom, en el lenguaje bíblico, así se llama los ayunos. La palabra ta'anit no aparece en la Biblia, es lenguaje talmúdico. La expresión bíblica al ayuno es tzom. Está en el profeta Zacarías, tzom a Revi'i, tzom a Hamishi, tzom a Shevi'i, tzom a Atiri, y el Bet Israel, lechazón ulsimcha. El ayuno del mes cuarto, el ayuno del mes quinto, y el ayuno del mes séptimo, y el ayuno del mes décimo se convertirán para el pueblo de Israel en días festivos cuando venga el Mashiach. ¿Cuál es el mes cuarto? Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. ¿Cuál es el mes quinto? Nisan, Iyar, Av. El mes séptimo es el Tzom Gelaliah, el ayuno de Gelaliah, que es el otro día de Rosh Hashanah, que este año va a ser postergado porque toca Rosh Hashanah jueves y viernes. Entonces el sábado no se puede ayunar, se va a ayunar el domingo. Y el ayuno, el Tzom Asiri, es Asara Betevet, del mes décimo, el día 10 del 10. Todos los ayunos, cuando venga el Mashiach, se van a convertir en días festivos. La palabra Tzom, que es el término bíblico que se aplica para estos días, y lo vamos a decir en el templo este Shabbat, después de leer el Sefer, se anuncia la llegada del ayuno del mes cuarto. La palabra Tzom no necesariamente quiere decir ayuno. La palabra Tzom es, literalmente, se puede decir traducida, es un día de reflexión. Un día de reflexión. La abstención de alimentos es una ayuda a la reflexión, porque mientras la persona está preocupada en qué va a desayunar, qué va a comer, qué va a cenar, pues su cabeza está en otra cosa. Si la persona sabe que hoy tienes 10, 12 horas que no vas a probar nada, pues la mente está más despejada para crear un ambiente reflexivo. Pero el concepto en sí de Tzom es día de reflexión. Entonces por eso digo que aún aquellas personas que por fuerza mayor no van a ayunar o por alguna razón no ayunaron, pero no deja de ser un día de reflexión para ellos también. ¿Cuál tiene que ser la reflexión? La reflexión tiene que estar relacionada con el acontecimiento histórico por el cual estamos ayunando este ayuno. Dice el Talmud, en la Gemara, hay un tratado en el Talmud que se llama Ta'anit, habla de ayunos, todo el tratado. En la hoja 26, columna 1 hasta abajo, dice: Hamisha devarim ir'u et avotenu beshiva asar betamuz, vehamisha betisha be'av. 5 tragedias sucedieron a nuestros padres, 17 de Tamuz, y 5 tragedias en Tisha B'Av. Beshiva asar betamuz, el día 17 de Tamuz, primer tragedia, Mishtaberu alujot. Se rompieron las tablas. Es cuando el pueblo de Israel cometió el peor pecado de la historia, el becerro de oro, a 40 días de haber visto y escuchado a Hashem que dijo: yo soy Dios, no tendrás figura. No habían pasado los 40 días, no habían concluido, que lo vieron y lo escucharon. Y Moshe Rabbeinu se tardó en bajar, se preocuparon, dijeron: ya no tenemos un líder. Y de ese líder, en vez de buscar un sustituto de Moshe Rabbeinu dentro del pueblo, estaba Aarón, estaban los de Kenim, fueron a buscarlo hacia la idolatría. El becerro de oro fue un pecado muy grave, y como hemos estudiado en otras ocasiones, Hashem se enojó y determinó el exterminio del pueblo de Israel. Después de 40 días de negociación de Moshe Rabbeinu, estuvo 40 días, al 18 de Tamuz subió para negociar la deuda, logró no borrar la deuda, sino diferirla a 3,000 años. Dijo Hashem: me voy a cobrar esta deuda poco a poco, y cuando termine de cobrarla viene el Mashiach. Dice la Gemara que en cada generación y generación las tragedias comunitarias que suceden, como son holocaustos, inquisiciones o todas esas cosas, borran un poco de la deuda del becerro de oro. Borran deudas actuales más deuda atrasada. ¿Sí? Es un beneficio que nos hizo Hashem, que aceptó esa negociación. Hay gente que pregunta: ¿yo qué culpa tengo de que mis abuelos hicieron el becerro de oro? Yo tengo que pagar la deuda de ellos. ¿A qué le contestan? Dicen: no, si no fuera por esa negociación, tú tampoco existirías. Pues si hubieran matado a todo el pueblo, tú ya no existirías. Tú existes hoy gracias a esa negociación. Es la condición de tu existencia. Porque si no fuera porque Moshe logró esa negociación,
tú no estuvieras en el mundo hoy. Tú estás en el mundo porque tu abuelo no se murió. ¿Y por qué no se murió tu abuelo? Porque fue el trato que hizo Moshe con Hashem. Entonces la condición es que estás dispuesto a pagar parte de esa deuda. Eso sucedió el día 17 de Tamuz del año 2448 de la creación del mundo, a 40 días de haber recibido la Torah y a 89 días de haber salido de Egipto, haber visto todos los milagros. El pueblo de Israel dice: este es tu Dios que te sacó de Egipto, con el becerro de oro. Entonces Moshe Rabenu bajaba con las tablas, vio el becerro de oro, vio a la gente bailando y danzando alrededor del becerro, aventó las tablas y las quebró. Esa fue la primera tragedia. La segunda tragedia, Butala Tamid, 1000 años después del suceso del becerro de oro, hubo una tragedia grave en el pueblo de Israel. Desde el día que se inauguró el templo, el santuario en el desierto, cada mañana se traía un sacrificio, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, Shachrit y Minja. De ahí hacemos Shachrit y Minja. Para recordar ese cordero, decimos Shachrit y decimos Minja. El resto de Shachrit viene el corbán matutino, el cordero matutino, y el resto de Minja, el cordero vespertino. Eso era de una colecta comunitaria que se hacía de Majatita Shekel, ya lo hemos mencionado en otra charla. Una colecta anual se hacía, y con ese dinero anual de global se compraba esos corderos, y nadie podía donar, decir yo quiero donar todos los corderos del año. Tenía que salir de la caja común, porque cada yehudí tenía 1 gramo en ese cordero que le hacía capara. Como dice la Gemara, que nunca durmió una persona en Jerusalén con un pecado encima, porque el cordero de la mañana borraba los pecados de la noche, el cordero de la tarde borraba los pecados del día. Entonces tenía mucha fuerza. Se llama el corbán tamil, el corbán continuo, ¿sí? Desde el día que se inauguró el santuario, el 1 de Nisan del año 2449, un año después de salir de Egipto, jamás se canceló ese servicio, jamás. Pasaron 480 años hasta que el rey Salomón inauguró el primer templo de piedra. Hasta ahora era portable. El templo de piedra del rey Salomón se inauguró 480 años después de la salida de Egipto. Así dice el Pasuk en Reyes: Vahi Bishnat al-Shmonim 400 shana u'shmonim shana letzet bnei Israel meretz Mitzrayim. Se inauguró el templo Bet Hamidrash, donde está el Kotel ahora, y siguieron con el servicio. ¿Cuántos años duró ese templo? 410 años. 410 más 480, ¿cuánto es? 890. 890 años. No cesó el servicio, el ritual del servicio del cordero matutino y del cordero vespertino. Cuando los enemigos sitiaron Jerusalén, después de haber conquistado todas las tierras, la última fortaleza que quedaba todavía en manos del gobierno de Israel era Jerusalén, que tenía una muralla muy fuerte. Cuando los caldeos, Nebuchadnezzar, trataban de derribar la muralla, no podían. Estuvieron 3 años sitiando Jerusalén. Desde Azara de Tebet, desde el día 10 de Tebet, duró 3 años el sitio, no dejaban entrar alimentos, ni salir, querían que se rindan. Que como no hay alimentos, el pueblo se va a rendir. Y efectivamente había mucho hambre en Jerusalén. La historia de la destrucción que la vamos a ver en Tisha B'Av. Ojalá que la podamos cantar en vez de contar, ¿sí? Con el Mashiach pues se puede transformar. Va a ser Tisha B'Av, va a ser un día festivo. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que los Yehudim del Bet Hamikdash, los Kohanim, decían: ¿qué vamos a hacer con corderos? En Jerusalén no había criadero de animales. Jerusalén era ciudad santa. Los animales los traían de afuera de Jerusalén. Y ahora que está sitiado Jerusalén, entonces negociaron con los enemigos que cada día les daban un cordero a cambio de una canasta de oro. ¿Y cómo la pasaban? Por arriba de la muralla, porque la muralla estaba bloqueada. Entonces, con una cuerda, los judíos le mandaban una canasta de oro y ellos a cambio le mandaban un cordero, uno en la mañana y uno en la tarde. Así fue durante 3 años, hasta que llegó un anciano, Goy, caldeo, que sabía cosas místicas, de astrología y todo eso. Le digo: ¿qué están mandando este cordero? Dice: no, es que los judíos tenemos un trato con el enemigo, que le surtimos 2 corderos al día a cambio de 2 canastas de oro. Era un dineral. Haz de cuenta que están pagando
$100,000 por un cordero. Es un negocio. Si en la guerra del Holocausto Hitler estaba desesperado por dinero, necesitaba para las balas, para esto. En las guerras se necesita dinero. Aquí le estaban dando a los judíos canastas de oro a cambio de un cordero. Se dijo el viejito, ¿qué tontería están haciendo? Ustedes no saben que mientras los judíos sigan haciendo este corbán, este sacrificio, la ciudad es inconquistable, inviolable. Están protegidos y son invulnerables con este cordero. Y ustedes le están vendiendo, con su mano le están vendiendo la protección. Están sitiando aquí para conquistar y le están dando a ellos la protección. Le están vendiendo armas. Y entonces, ¿qué hacemos? Le preguntó el comandante de Caldeo Nebuzaratán. Dijo, la próxima vez que te manden una canasta de oro, le vas a mandar en vez de un cordero, un puerco, un cerdo. Si quieren que lo sacrifique. Pues así fue. Y cuenta la Gemara. En el momento cuando el cordero clavó sus pezuñas en la muralla de Jerusalén, porque lo subían con la soga, clavó sus pezuñas en las murallas de Jerusalén, se estremeció, hubo un temblor en Eretz Israel. Antes se calculaba los temblores de otra forma, hoy es la escala de Richter. Por los tiempos de la Gemara, dice la Gemara, Arbameot Parsa al Arbameot Parsa, 1200 millas por 1200 millas. No sabemos exactamente, pero era otra fórmula de calcular los temblores. Se estremeció y del temblor se cuarteó la muralla de Jerusalén. Y al cuartearse la muralla, pudieron entrar los enemigos y empezaron a hacer shejitá a los soldados que estaban debilitados por el hambre, que la única resistencia que tenían era la muralla, la última defensa que tenían. Y mientras iban matando, trataban de defenderse los soldados judíos, se iban acercando al Bet HaMikdash. La última fortaleza que quedó era el Bet HaMikdash, que ahí estaban los Kohanim. Los Kohanim agarraron las espadas para tratar de defender el Bet HaMikdash, tampoco pudieron, hasta que entró el enemigo y que prendió fuego en el Bet HaMikdash. Entonces el día 17 de Tamuz sucedió, primer tragedia, Becerro de Oro. 890 años después del Becerro de Oro, segunda tragedia, primera vez en la historia que el pueblo judío se abstiene de sacrificar el cordero matutino y el cordero vespertino a raíz del Becerro de Oro, a raíz del puerco que le mandaron los enemigos. ¿Eso pasó cuándo? 17 de Tamuz. Tercer tragedia que pasó, eso fue 500 años después, en la época de la segunda destrucción del segundo templo. Saraf Apostemos Etatorah. Apostemos era un emperador griego en la época ya del imperio romano, el imperio griego, los que destruyeron el segundo templo. Quemó el Sefer Torah en público el día 17 de Tamuz. Y quinta tragedia que sucedió en Shiva Asar de Tamuz, esto está muy fuerte, Huamad Tselem Baejal. Pusieron una Avodat Zará dentro del Kodesh HaKodashim, dentro del lugar más sagrado donde el Kohen Gadol entraba en Kippur, pusieron ahí una idolatría. No dice quién la puso. ¿Quién la puso? Menashe ben Hizkiyahu, un rey judío descendiente de David Amelech, el hijo de Hizkiyahu Melech Yehuda. Hizkiyahu era un rey tzadik, hasta él tuvo un hijo ultra idólatra, que fue rey, tomó el poder después que falleció el papá e idolatrizó a todo el pueblo al nivel que entró al lugar más sagrado y puso una cruz ahí, una figura ahí. Eso que día fue el 17 de Tamuz. Si ustedes observan las tragedias, la primera es el Becerro de Oro, que ¿quién lo hizo? El pueblo nuestro. La última es la Avodat Zará, que ¿quién la hizo? Nosotros. Las del medio son de enemigos. La del puerco, que clavó las pezuñas, y Apostemos, que quemó la Torá. Esas son esa la hicieron, ¿cómo se llama? La hicieron los Goim, como resultado de nuestros pecados. Pero la primera y la última que menciona la Mishnah es pecado del pueblo de Israel, que se dejó llevar hacia la idolatría.
Y quiero suponer, sin tener pruebas, que las 5 tragedias que sucedieron el día 17 de Tamuz, una es derivada de la otra. Es decir, la madre de todas las tragedias es el becerro de oro, y de ahí derivó todo lo demás. De ahí derivó que se canceló el Korban Tamid, de ahí derivó que se cuarteó la muralla, de ahí quemó apostamos la Torá, y de ahí derivó Menashe, que puso una bodat bará en el Ejal. Entonces, Rabotai, nosotros el día 17 de Tamuz, si es un día de reflexión, tenemos que reflexionar acerca del tema de este pecado que se llama Egel Hazab, el becerro de oro. Tengo preparado una conferencia o varias conferencias que se llaman 10 reflexiones del becerro de oro. Nada más que, por supuesto, no las puedo decir ahora, el tiempo no lo va a permitir. Sí, pero las tengo escritas. Estas las preparé en un vuelo que venía de Lima a México. Fui a dar unas conferencias en Perú y era justo la fecha previa a Shivat Sabe Tamuz. Si quiero saber, este Shivat Sabe Tamuz, ¿qué necesito reflexionar? Y empecé a memorizar todo lo que sé sobre el becerro de oro y a sacar 10 reflexiones. Hoy vamos a mencionar una de las 10. Una de las 10 que está relacionada con la perashá de la semana. ¿Está bien? Entonces, el becerro de oro fue ¿en qué año? El año primero de la salida de Egipto. Salieron de Egipto el 15 de Nisan, a los 49 días recibieron la Torá, a los 40 días después de recibir la Torá hicieron el becerro de oro. ¿Está bien? Nos vamos 40 años después. Toda la generación que salió de Egipto ya estaban muertos, ya habían muerto. Venía la nueva generación, que son los descendientes de los que salieron de Egipto. Todos los que salieron de Egipto no entraron a Israel, solamente 2, Yoshua y Caleb, y las mujeres, como dijimos una vez. Las mujeres entraron todas, porque ellas no hicieron ni el becerro de oro, no participaban en ninguna rebelión. Las mujeres eran ¿cómo se llama? Fieles a Dios, fieles a Boreolá, mucho más que los hombres. Entonces, ¿qué pasó 40 años después? Eso lo estamos estudiando en la perashá de la próxima semana. Cuando el pueblo de Israel ya estaba en camino hacia la tierra de Israel, después de que habían muerto, fallecido por sentencia de los espías, habían fallecido toda la generación que lloraron en los espías, todos murieron, ya están caminando hacia Eretz Israel. La perashá de la semana pasada nos cuenta 4 guerras. 4 guerras libró el pueblo de Israel. Por supuesto, Israel no es un pueblo guerrillero, siempre le dice al enemigo: ¿me dejas pasar por tu lugar? Nada más voy a pasar, no voy a conquistarte. Si se niega, entonces aquí pasó, como cuenta la Torá, el enemigo no lo dejó, tuvieron que defenderse y poder cruzar. Hubo 4 guerras, de las 4 guerras, las 2 más impresionantes es la de Sihón, Melech HaEmorí y Og Melech HaBashan, 2 gigantes que todo el mundo les tenía miedo, gigantes de tamaños prehistóricos, gigantes sí, según el tamaño que dice el Talmud. Moshe Rabenu medía 5 metros de alto. Se subió a una montaña de 5 metros de alto y brincó 5 metros y alcanzó a pegarle en el tobillo de Og. ¿Estás escuchando? Moshe medía 5 metros de alto. Se subió a una montaña de 5 metros, brincó 5 metros y con el palo le alcanzó a dar en el tobillo a Og y lo derribó. La Gemara cuenta que un jajam una vez caminó, estaba corriendo, no sé, en un lugar desértico, estaba corriendo, ¿sí? Y de repente se le enterró, la Gemara dice, caminó 1 kilómetro 200 y se le enterró su pie en un hoyo. Dijeron: es el ojo de Og Melech HaBashan. Caminaste por todo el cuerpo de Og y tus pies se enterraron en el ojo, en uno de los ojos de Og Melech HaBashan. Contra este gigante se enfrentó el pueblo de Israel. El Talmud cuenta que a la hora que Og Melech HaBashan vio al pueblo de Israel que venía contra él a pasar por su lugar, le pidieron permiso, no aceptó, vio el campamento y dijo: ¿cuál es el problema? Estos enemigos están comidos. Dice que arrancó una montaña, arrancó una montaña del tamaño de todo el campamento de Israel. Se la puso en la cabeza y dijo: nada más los entierros, como se ve en las películas.
Pero real, es el Talmud real. La película la sacaron del Talmud. Los productores de películas, muchos son Yehudim y saben esto de la Gemara. Si no, ¿dónde inventan eso? Og Melech Habashan agarró la montaña del tamaño de todo el campamento de Israel, una montaña ancha, la levantó, se la puso en la cabeza, dijo, ahí voy para allá, ahí voy a ver quién, ¿dónde están? Aquí están, los voy a enterrar. ¿Qué hizo Hashem? Hashem mandó una manada, no sé cómo se dice, de hormigas, que se comieron el hueco de la montaña, y la montaña se le empezó a meter a Og en la cabeza. Se le hundió a Og en la cabeza la montaña. ¿Sí? Cuando Og se la quiso sacar la montaña de la cabeza para levantarla otra vez, Hashem sacó 2 cuernos de la montaña que se le metieron en la nariz de Og. Entonces cuando él quería sacarla, la montaña lo tenía, estaba atorado con la montaña encima de él, que no lo dejaba ni ver ni actuar. Ahí fue cuando Moshe Rabbeinu le dio el golpe y cayó Og Melech Habashan. Entonces, después de esta conquista impresionante del pueblo de Israel, siguen avanzando y llegan casi a la frontera, por donde está el Líbano, por ahí, el Líbano, Jordania. Llegan ahí y había una ciudad que se llama Moab. Tenían que cruzar esa ciudad para entrar a Israel. Moab tenía un rey que se llamaba Balak, y ese es el nombre de la perashá próxima que vamos a ver, Balak. Y este Balak estaba muy preocupado porque él confiaba en los 2 gigantes. Dijo, nadie va a poder atravesar estos 2 gigantes. Pues si a estos 2 gigantes los judíos los hicieron pomada, a mí me van a arrasar. Así dijo Balak, me van a arrasar, no voy a poder con ellos. Entonces, ¿qué puedo hacer para defenderme? Mandó a investigar, mandó a consultar con los brujos de Midian. Los brujos de Midian, gente que conoció a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu se crió en Midian. Cuando se escapó del faraón, su esposa era midianita, la de Moshe, la hija de Yitro. Entonces dijeron, a ver, que nos digan este líder de dónde tiene su fuerza. Le dijeron, este líder su fuerza la tiene en la boca, él reza y las cosas caminan como él quiere con su rezo. Dijo, por ahí va la cosa, pues yo voy a buscar uno que tenga también fuerza de maldecir. Y mandó a contratar ¿a quién? A Bil'am. Bil'am era un hechicero que sí tenía fuerza, como dice el Talmud, de la categoría de Moshe Rabbeinu, pero del otro lado, del lado de la Tumá, de la Sitra. Hashem creó para que haya libre albedrío, creó fuerza del lado negativo, y estaba en competencia con Moshe Rabbeinu su fuerza. Dijo, voy a contratar a uno que tenga el mismo poder que ese Moisés para poder enfrentarlo. Se lo mandó a contratar, le prometió una casa llena de plata y oro para maldecir al pueblo. Y él, cuando le llegó la invitación, dijo, déjame consultar con Dios. Y en la noche, cuando habló con Dios, cuenta la Torah, dijo, Hashem, no puedes con ese pueblo, es un pueblo bendecido, no vas a poder maldecirlo. Luego, segunda invitación, como cuenta la Torah, Barihut, finalmente intentó ir a maldecir con la historia famosa de la burra, que habló la burra y todo. No puedo ahora detallar, pero pueden verlo ustedes en el Shem Tov, con amplios comentarios interesantísimos en la perashá de la próxima semana. Finalmente, cuando llega el momento que trata de maldecir, le salen bendiciones. En vez de maldiciones, le salen bendiciones. Por segunda vez le dice Balak a Bilam, vamos por otro lado, y dice el pasuk, Vayashet la midbar panav, se observó Bilam desde donde estaba el sitio donde habían hecho el becerro de oro. Dijo, a ver si con esto puedo atraer la acusación contra el pueblo del becerro de oro, y con esto puedo maldecirlos. Tampoco pudo por ese lado. La tercera vez Balak le reclamó, como yo te llamé para que los maldigas, que ahora los maldeciste, salió peor la cosa. Y él dijo, ya te avisé desde el principio que si Dios no me permite no puedo maldecir. Toda una discusión hasta que Balak se empezó a burlar de Bilam. Ya ves que tú no tienes fuerza, no tienes poder. Y Bilam se empezó a burlar de Balak. Así pasan los malvados cuando las cosas no les salen. De ser aliados se convirtieron en enemigos. Finalmente, la tercera vez que le tocaba a Bilam maldecir al pueblo, esta vez ya fue directamente con intención de bendecir, y dijo cosas impresionantes que revelan qué va a pasar cuando venga el Mashiach. El que estudia esta perashá bien puede saber en qué fecha va a venir el Mashiach y qué acontecimientos van a haber antes de la llegada del Mashiach. Cuando por tercera vez bendijo al pueblo de Israel, lo mandó a llamar Balak, le dijo, ya, vete a tu país,
vete a tu país, que me decepcionaste, me frustraste, todo. Le dijo, mira, yo ya me voy, pero no pude maldecirlos, pero te voy a dar un consejo. Un consejo. Hay una sola forma que vas a poder contra este pueblo. Mientras este pueblo tenga al Dios protegiéndolo, no vas a poder con él. Están blindados contra las maldiciones, contra hechicerías, contra brujerías, contra el mal de ojo. Todo intentó, el mal de ojo también lo intentó. Intentó todo, Bilam. Él sabía todas las fuerzas negativas. Están blindados. Porque tienen una coraza que se llama Dios, que los tiene protegidos. La única forma que vas a poder contra este pueblo es, yo te voy a decir, este Dios, yo lo conozco bien a Dios. Así dijo Balminan, usaba, y era verdad, conocía el punto, por si se puede hablar así, el punto débil de Dios. ¿Vieron como cuando te dicen, a eso nadie lo hace enojar? Y alguien te dice, vas a ver que yo sí. Yo sé, le hablo de tal tema y saltea. Pero no. Entonces dijo Bilam, yo te voy a decir el punto débil de Dios, donde los puedes cachar. Y vas a poder con él. Si logras que Dios se enoje con ellos, ya estás hecho. ¿Y cómo va a ser que Dios se enoje? Si Dios está muy contento con ellos. Lo sacó de Egipto, lo está llevando a la tierra. Dijo, este Dios es alérgico a este libertinaje sexual. Los pecados sexuales, zima, en hebreo se llama zima. Elohim shelelu sonez zima, odia a los pecados sexuales. Si tú logras hacerlos caer en ese tipo de pecados, entonces Dios se va a alterar, les va a quitar la protección y ya estás con. Entonces me preguntó Balak, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo hago un pueblo santo hacerlos pecar en pecados sexuales? Dijo, te voy a decir cuál es la estrategia. Todo está escrito en el Humash y un poco en el Talmud, te voy a decir cuál es la estrategia. Aparte de que ese pueblo, aparte de la debilidad de Dios que te dije con el tema sexual, el pueblo tiene una debilidad. Le gusta mucho el dinero, le gusta comprar barato. Entonces tú vas a poner tiendas de tianguis. Vas a poner tiendas de tianguis con carpas atrás. Atrás va a estar escondida la buam, la ramera, ¿sí?, desvestida, preparada para el pecado. Pero un judío cuando ve una mujer mal vestida no va a comprar, no entra al puesto. Estaban tan bien educados que si hay una cajera mal vestida, se cambian, van a otro banco. Así estaban educados ellos. Vas a poner afuera una viejita ultra recatada, de esas que parecen monjas, ¿sí? Y va a estar vendiendo cosas. De los judíos, como les gusta comprar barato, van a salir a comprar souvenirs. Vas a vender souvenirs, vas a poner cosas, llaveritos, peinetas, perfumitos. Venían los judíos ahí a comprar y le decía, oye, está muy caro, ¿no tienes más barato? Le decía, adentro hay mercancía más barata. Pasaban adentro y ahí estaba la mujer provocativa, la joven, en forma provocativa, y le decían, pásale, ¿quieres ver la mercancía? Pásale, ¿no gustas una copa de vino? Pues qué bueno, mira que bien atienden aquí. Oye, pero está mal vestida así, pero ya entré, ¿qué le pasa a una? Hay gente que va a un lugar con la intención de no ver mujeres, pero ya está, ya pagué el hotel, ya son 5 estrellas, son 7 estrellas. Yo conozco un papá, un consuegro mío, que llevó a toda su familia a Miami, ¿sí?, y todo pagado BTP, y cuando vio las fotos que había en el elevador del hotel, se cambió de hotel y perdió la reserva. Hay gente que dice, no, pues ya pagué, sí, porque ya pagaste, vas a hundir a tu familia. Es lo que le pasaba a estos judíos. Si ya entré, ya estoy en la tienda, ya ni modo que me voy a salir, ya me da pena, no sé qué, y aparte me ofrecieron una copa de vino. En ese tiempo el vino era kosher. No, sí, no estaba la guisera del vino. Una copa de vino, ¿qué es jugo de uva? ¿Qué es el vino? Es fruta, un jugo de naranja. Tomó una copa de vino, decía, ¿no quieres otra? Mientras ves la mercancía que tengo para ofrecer. Tomó la segunda copa, a la tercera copa le decía él a ella, órale, y ella le decía, no puedo hacer nada contigo hasta que no te aposternes a mi idolatría. Sacaba su figura, decía, pero como yo soy judío, no podemos hacer abodat zará. Si eres judío tampoco puedes acostar conmigo. Si quieres, ahí está.
Entonces el yudí para acostarse con ella hacía Avodat Zará. Entonces eso se llama Baal Peor. Fue la Avodat Zará de Baal Peor, que no les puedo ni describir qué tipo de Avodat Zará. Una Avodat Zará asquerosa, fea. La forma del servicio que se le daba era muy asquerosa. Y los yudí lo hacían la Avodat Zará para poder estar con ella. Y aquí se enojó Boreolam con ellos. Cuenta la Torah en Números 25. Vayeshev Israel Bashittim. Esto es una cosa que pasó en una ciudad que se llama Shittim, en la frontera de Moab. Vayahel Ha'am Liznot el Benot Moab. Y empezaron a prostituirse con las hijas de Moab. Batikrea La'am Bezivje Elohem. Y fueron invitados al pueblo a las idolatrías, a los sacrificios de las idolatrías de ellos. Vayoja La'am, comieron de los korbanot de la Avodat Zará. Vaishtahabul, y también se hincaron a la Avodat Zará. Vaitzame de Israel de Baal Peor, se adhirió, se apegó el pueblo de Israel a la idolatría de Baal Peor. Vaiharaf Hashem be Israel, se enojó Hashem con Israel. Tenemos que saber que de todos los pecados que hizo el pueblo de Israel en la historia, en todos hubo castigo. En el becerro de oro murieron 3,000. En lo de Korah, ¿cuánto murieron? Dice atrás 14,000. Al final 14,000. Primero 250, luego 14,000. ¿Sí? La tragedia más grande que tuvo el pueblo de Israel en los 40 años del desierto fue la que estamos leyendo en la Perashá la próxima semana. ¿Por qué? Dice la Torah, Mayua Metim Bamagefá, son los que murieron con la epidemia, Arba'a Ve'esrim Alef, 24,000 muertos hubo de epidemia. Pero eso fue de epidemia. Pero aparte de la epidemia, hubo una orden de Hashem de decirle a los jefes que tienen que matar a todo el que se acostó con una goya, a todo el que se fue a Baal Peor. ¿Y cuántos fueron? Dice Rashi, aquí hace la cuenta. No les puedo explicar cómo sale la cuenta, dice Rashi. En total eran como 170,000 pecadores. Porque eran Sareh Hamishim, Sareh Asadot, Sareh Alafim, se hacen la cuenta, eran 70,000 jueces. Y cada uno tenía que matar a 2. Entonces sale la cuenta como 170,000. Un tercio del pueblo de Israel se borró por esta falta. Y le fue bien a Bilam. Bilam el brujo, que no pudo con la maldición, no pudo con la brujería, no pudo con el mal de ojo, pudo con el sexo. Eso es lo que nos enseña la Torah en esta perashá. Y hay una de las 10 cosas que tenemos que recordar todos los días: Yetziat Mitzrayim, Shabbat, Amalek, Mamad Sinai, el Egel, y qué más, Maaseh Miriam, lo de Miriam, y qué más, Umash Yatzu Balak Ubilam Laasot Laabotenu le manda Tzidkot Hashem. Dice Hashem en el profeta, recuerda diario que procuró hacer Balak, que contrató a Bilam para maldecir, y cómo Hashem los protegió contra ese maldito que no pueda maldecir, pero cómo también reveló el punto débil del pueblo de Israel, que cuando el pueblo de Israel se corrompen en materia sexual, están expuestos a lo peor. Y esa es una obligación que tenemos que recordar nosotros en la perashá de la próxima semana. Sin embargo, lo que yo quería en esta charla cerrar, Bezat Hashem, por esta vez, hay una cosa curiosa que no la voy a poder explicar hoy, probablemente en Shabbat, en una de las 6 de la Shot que vamos a Shabbat, voy a extender y explicar por qué. Encontramos nosotros siempre una relación estrecha entre idolatría y sexo y adulterio. Encontramos una relación estrecha. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro, dice que Moshe Rabenu bajó y vio al pueblo Metzahek, vio al pueblo que estaban riéndose. Dice Rashi, ¿qué es riéndose? Sexo. Trae Rashi, Arayot. Pero ¿cómo no dijimos que era becerro de oro? Dice la Gemara en Masejet Sanedrin, traigo aquí la referencia en Samech Gimel Amud Bet, Lo asu bnei Israel avodat zará ela leatir lahem arayot. El pueblo de Israel nunca hizo idolatría por convicción. Nunca el pueblo de Israel creía que una figura es Dios. Solamente lo hicieron para que se les permita el sexo. ¿Por qué? Porque si creen en Dios, tienes que creer en Dios que te restringió
esas cosas. Entonces, y hacer el pecado creyendo en Dios no lo disfruta. El que hace el pecado sexual y cree en Dios no lo disfruta, porque Hashem me está viendo y estoy haciendo haram, no lo disfruta. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Primero decir, no existe Dios, esta pared es Dios. Esta pared, ahí está, allá no me molesta. Allá voy, hago el pecado y no me molesta. El becerro de oro no les molestaba hacerlos, así dice el pasuk. Lo azu bene Israel abodat zara el alatir laem arayot. La causa de la idolatría era para permitirles el sexo. Igual con los de Midian, 40 años después, como les conté antes. ¿Por qué ellos hicieron la idolatría de Baal Peor? Porque la mujer le dijo, la única forma que te vas a acostar conmigo es si crees en mí esta. Entonces el objetivo era, aquí sale algo impresionante. Ustedes saben que los 10 mandamientos son 5 y 5. Hay paralelismo, uno con uno. El primer mandamiento no son 10, son 2 de 5. Son 2 tablas que se rompieron en Shivat de Tamuz, 2 tablas de 5. En Marcela, por error, el que hizo las 2 tablas le puso Aleph Bet Gimal Dalete, Aleph Bet Gimal Dalete. Y me reclamaron que no, que es Vav Zain Hetet Yud. Pero yo la dejé así, por error, el que la hizo igual a las 2, porque son 2 tablas de 5, no es una tabla de 10. Hashem no hizo una tabla de 10, son 2 de 5. Y las 2 de 5 están paralelas una a la otra. La primera es, yo soy Dios. Y la sexta, que está del otro lado, es, no matarás. Como diciendo, ¿por qué te prohíbo matar? Porque dentro de cada ser humano está Dios. Y cuando la persona separa el alma del cuerpo, estás atentando contra el Tselem Elohim, contra la parte de Dios que está dentro de la persona. Así que no hay eutanasia y no hay todo tipo de, no hay permisos bajo ningún concepto acelerar la muerte. Oye, pero estás sufriendo, pero aquí no se trata de, no es una orden moral y social de no matar, no, es una orden divina de no atentar contra la unión de cuerpo y alma, contra la unión, contra la presencia de Hashem en el mundo que hay dentro de cada cuerpo. Entonces por eso Anoji Hashem lo tirzah. El segundo mandamiento, ¿cuál es? No tendrás figuras. ¿Y cuál está del otro lado? No cometerás adulterio. Lo tinás. Porque Hashem te dice, todas las veces que el pueblo de Israel se fue hacia las figuras, es para permitir el adulterio. ¿Están escuchando? Entonces, en este día de Shivat Asar Tamuz, que vamos a conmemorar la primera vez que el pueblo de Israel como pueblo cometieron el peor de los pecados del becerro de oro, que sepamos que ese no es el problema. Cuando alguien te dice yo no creo en Dios, no ese es el problema. Él quiere disfrutar de la vida y Dios no lo deja. El creer en Dios no lo deja disfrutar de lo que él cree que es vida. Entonces la fórmula es decir no existe Dios. Compruébame, mientras no me compruebes que existe, déjame disfrutar. Bueno, ¿cuál es tu problema? Sigue creyendo en Dios y diviértete. Es que no me deja divertirme. ¿Entendieron el problema? Aquí en México, mi maestro Rabbi Eliezer Ben David llegó en el año 81, fue Rab aquí 2 años. Tenía un grupo de jóvenes muy ricos, hijos de millonarios, solteros. Yo me acuerdo, los invitaba a su casa el sábado noche, hacía del reventón, el pelo hasta acá, y ya saben, muchachos jóvenes con mucho dinero, lo valen. Entonces, el Rab les daba clases así. Un día les dijo, yo estaba presente cuando les dijo, vamos a hacer un trato. Yo les permito todo. Pueden comer taref, hazir, hilul shabbat, todo. Vayan a comer puerco, camarones, todo. Yo se lo firmo. No es una cosa, no hagan. Pecados sexuales. Cuiden el Brit Milá. Los ojos y el Brit Milá. Jajam, ¿seguro? ¿Ya podemos comer hazir? Sí, pero lo otro no. Les permito todo. Nada más eso no. ¿Me lo firman? Sí. El jajam me firmó. Yo, Rabbi Eliezer Ben David, les permito hacer todos los haram menos uno. Menos el del sexo. Y los muchachos se entusiasmaron, dijeron que es jajam moderno. Hay descuentos, hay negociación. Después de 2 semanas regresaron y dijeron, jajam, usted es un psicólogo. Dice, sin sexo no se nos antoja el camarón, no se nos antoja el hazir, no se nos antoja el taref, no se antoja el hilul shabbat, todo está enfocado para llegar hasta allá. Entonces ese es el becerro de oro del pueblo de Israel, estaba enfocado hacia el sexo.
Lo que hicieron el pueblo de Israel aquí en Benot Moab, las hijas de Moab, fue para llegar a ser, hicieron Avodat Zarah, pero para llegar a ser a Dios. Y dice el Or HaChaim HaKadosh, ¿en qué sitio sucedió esto? El que murieron 24,000 más 170,000, ¿en qué sitio fue? Shittim. ¿Por qué la Torah resalta que fue en Shittim? Dice el Or HaChaim, Rabbeinu Chaim Ben Atar, algo impresionante. La palabra Shittim en hebreo tiene doble acepción. El nombre de una ciudad, Shittim también quiere decir paseo, tours. Las hijas de Moab atacan cuando la persona sale de viaje, cuando sale de vacaciones, cuando está uno yendo a ver qué veo. A ver qué veo, el Satán tiene mucho lo que ofrecerte, lo que ver. Entonces el peligro, la persona está expuesta a lo que pasó en esta perashá, ¿dónde? En Shittim, cuando está uno de viaje, cuando está uno de paseo, cuando está uno de tours. Entonces por eso fusioné las tres cosas. El becerro de oro que vamos a celebrar el próximo 17 de Tamuz, la perashá de la semana que va a hablar de lo de las hijas de Moab, y las vacaciones, que las tres cosas se juntan para... Quiero decirles que este tema de que el sexo y la idolatría van de la mano está comprobado en todas partes. Ustedes saben que hoy en día la idolatría mayor del mundo es la de la cristiana, ¿no? La católica. Esa la fundó un judío, mejor dicho, sus seguidores. Él mismo no se proclamó Avodat Zarah. Sus seguidores lo hicieron Avodat Zarah. Yeshua era Yehudi. Era alumno de Rabbi Yoshua ben Perachia. La historia está en la Gemara en Sanedrín. ¿Cómo es que llegó a rebelarse contra los Jajamim y a autodeclararse un líder reformista, porque sí fue el reformismo, que finalmente derivó en 2,000 millones de seres humanos del planeta hoy que transgreden una de las 7 mitzvot que tienen los goyim prohibido, creer en figuras? ¿Cómo puede ser que de un judío salió eso? Pues dicen, bueno, un judío se rebeló. No fue así. La Gemara cuenta la historia. Estaban de viaje el Jajam con sus alumnos, Rabbi Yoshua ben Perachia con sus alumnos, que uno de ellos era Yeshu. Y una señora tenía hospedaje, una paisana tenía hospedaje y los atendió gratis, les dio hotel gratis a Rabbi y a sus alumnos, porque era un gusto para ella atender a los Jajam y les dio de comer. El último día que estuvieron ahí, en la última seudá, el Jajam dijo, Kama na'a ahsani azot. Qué bonita este hospedaje. La palabra ahsania se puede entender hospedaje, se puede entender anfitriona. Las dos cosas, sí, pero el Jajam dijo, Cámara, qué bonita esta atención. Dijo. Entonces vino Yeshu y dijo, no está tan guapa, tiene los ojos chuecos. ¿Por qué dices que está guapa? No está tan bonita, tenía los ojos feos la anfitriona. Le dijo el Jajam, Rasha, ¿en eso te fijas? Yo estoy hablando de la mujer o estoy hablando del servicio. Vete de aquí. Se enojó el Jajam porque interpretó. ¿Cómo puedes pensar que el Jajam, cuando dice qué bonita está la atención, está hablando de la mujer y de su belleza física? Está hablando del servicio que les dio. Lo corrió. Al otro día vino a pedirle perdón, el Jajam no lo aceptó. El segundo día vino a pedirle perdón, no lo aceptó. El tercer día, el Jajam sí pensó aceptarlo, la Teshuvah. No, sí vino, pero justo el Jajam estaba rezando el Kriyat Shema. Así dice la Gemara. Estaba diciendo el Shema y estaba así, se ve que estaba muy concentrado. Y él le dijo, perdóname, y el Jajam no lo escuchó porque estaba concentrado en el Shema. Dijo, Jajam no me quiere ni ver la cara, me voy a revelar. Salió de ahí, agarró un tabique, así se llama, un tabique, y se la posternó. Dijo, este es Dios. Fue y formó un partido, empezó a decir, los rabinos marginan a la gente, se creen son muy atropelladores. Empezó a hablar más de los rabinos como hicieron los primeros reformistas de hace 200 años, desde el tiempo de Mendelssohn. Que los rabinos son sucios, que los rabinos son y creó el primer movimiento reformista de la historia del pueblo de Israel, que hoy en día desencadenó el movimiento idolátrico más grande que hay en el planeta. ¿Todo de dónde empezó? Del sexo. De poner la vista en una mujer. De interpretar una expresión del Jajam sencilla, honesta y fiel, interpretarla como algo sexual. De ahí entonces vemos acá cómo está relacionado el no tendrás figuras con el no cometerás adulterio en toda la Torah. Por eso el día Shiva Sabe Tamuz, el próximo martes, se va a hacer un día de reflexión, un día de ayuno. La reflexión tiene que ser saber la fragilidad del pueblo de Israel y el punto débil de Akadosh Baruj Hu, que Dios que viajó dice, no te puedo defender y no te puedo proteger cuando te expones en este tema. Y cuando tú dices no creo en Dios, no te creo.
Hay gente que pregunta, ¿tú eres ateo? Y dice, sí, ateo, gracias a Dios. No le creas, el que te dice que es ateo no es ateo. Es porque quiere disfrutar del sexo y Dios no lo deja. Entonces prefiere decir que no existe. Pues para que sepas dónde está todo el problema, y especialmente cuando sale uno de vacaciones, sale uno a pasear, ahí donde está acechando el Satán para quitar la protección que tiene el pueblo de Israel por medio de pecados sexuales. Entonces hay que vacunarse doble. A partir de este Shabbat, que vamos a estudiar la perashá de Balak y Bilam, tenemos que insertarnos doble vacuna, limitar más los programas que pueden ver nuestros hijos, el tema de internet, el tema de los celulares, buscar la forma, cuando vas a salir de algún lado de vacaciones, lo primero que tienes que pensar, ¿qué tan expuestos está mi familia a pecados de estos problemas? Si logras hacer algo al respecto, tú estás tomando el mensaje de la reflexión del ayuno de Shivat Sabe Tamuz, y ojalá que Dios se convierta este mismo día del 17 de Tamuz en día festivo pronto. Amén.